Qué gusto saludarles en este nuevo programa de las raíces hebreas de nuestra fe cristiana. ¿Alguna vez escuchaste el tema de la vaca roja? ¿O quizá has leído sobre la serpiente de bronce? Pues hoy Liliana Hunter nos dará una buenísima enseñanza sobre estos temas. Comenzamos. Estamos listos para comenzar. Y saludos a Liliana desde México. ¿Cómo estás, Liliana? Bueno, muy contenta de estar nuevamente con ustedes y con todas las personas que están en este momento conectados a Enlace, aprendiendo de la palabra del Eterno. Muy bien. Hoy te invitamos a tomar nota y cualquier duda que tengas, escríbenos a nuestro correo o a las redes sociales y con mucho gusto te responderemos. Liliana, hablamos, ¿por dónde comenzamos con el tema de hoy? ¿La vaca roja o la serpiente de bronce? Bueno, vamos a comenzar con el tema de la vaca roja. Yo quiero hacer presentar el objetivo para las personas que nos están viendo. Recuerden que nosotros, siguiendo las palabras de Pablo, de que el fin de la Torah es Yeshua, es encontrar a Yeshua. Lo hemos venido encontrando en las diferentes ordenanzas que el Eterno ha hecho para el pueblo de Israel, y encontramos en el mandamiento de la vaca roja un mandamiento que es muy poco entendido, inclusive dentro del pueblo judío. Esta se considera un jukot precisamente porque es un mandamiento que no es fácil de entender. Lo entendemos nosotros los que creemos en Yeshua. ¿De qué se trata ese mandamiento? Ustedes siempre hemos oído escuchar en las escrituras la lepra como un símbolo de pecado. Y en el tiempo de las escrituras encontramos que el Sarat, que es la lepra, era una aflicción que venía sobre Israel como consecuencia del pecado precisamente. Para quitar la lepra, o sea, para quitar el pecado, el Eterno ordenó en número 19, desde el versículo 1, ordenó lo siguiente: di a los hijos de Israel, le dice el Eterno a Moisés y a Aarón, que traigan una vaca alazana, una vaca roja, en la cual no haya falta y sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Qué significa esto? Que esa vaca roja que va a ser sacrificada para quitar el pecado, tenía que ser roja, tenía que ser perfecta, no podía tener ninguna falta o defecto y nunca había podido tener un yugo. Entonces, cuando uno lee simplemente toda la ordenanza, encuentra uno partes muy incomprensibles. O sea, ¿qué tenía que ver eso, un animal con esas características? Pero cuando nosotros hemos conocido a Yeshua, sabemos que todo aplica exactamente. Más porque no, hay un punto en especial muy importante, que es que esa vaca roja tenía que ser sacrificada en un altar especial que estaba fuera del campamento. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Allí sacrificaban la vaca roja y la vaca roja servía para ungir y para limpiar, para quitar la lepra del pueblo de Israel. Ahora, ¿cómo lo podemos relacionar con Yeshua? Nosotros, por ejemplo, los que sabemos de la obra redentora de Yeshua, ¿cómo lo podemos relacionar con la vaca roja? Primero, porque el color mismo rojo nos habla de redención, porque nos habla de la sangre derramada por Yeshua, por nuestro pecado. Recordemos que la vaca roja era por el pecado del pueblo. Tenía que ser perfecta esa vaca roja. Yeshua fue sin pecado. Aparte de saberlo, porque todos sabemos que Yeshua es Elohim, Él es Dios, pues de todas maneras el respaldo bíblico lo encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios 5:21, cuando nos dice la palabra: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la palabra misma nos respalda que él nunca tuvo pecado. No podía tener ninguna falta. En Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que de los cielos. Yeshua cumplía también el requisito, que nunca hubiera tenido yugo. Digamos, los seres humanos por naturaleza tenemos un yugo. O nosotros somos siervos del Eterno, o nosotros somos siervos de Satanás, del pecado o del mundo. Pero el ser humano siempre va a tener un yugo. Yeshua, por el contrario, él es el que nos ofrece un yugo fácil y ligero, donde nos dice en Mateo 11:29. Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Por qué? Pues porque Él es Dios, porque nosotros sabemos que de su naturaleza divina. Así que Él nunca está sometido a nadie, Él no tiene que hacer esa escogencia, somos nosotros los que nos sometemos a Él. Ahora, si seguimos analizando, esa vaca roja tenía que morir fuera del campamento. ¿Dónde murió Yeshua? En Hebreos 13, del 11 al 13 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, es decir, está hablando de la vaca roja, son quemados fuera del campamento. La vaca roja era quemada fuera del campamento. Por lo cual, o sea, el mismo Hebreo nos confirma que Yeshua es la vaca roja, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que ese también es un punto confirmado en la misma escritura. Por otro lado, el hecho de que sea una vaca es femenino, pero femenino representa a Israel y nosotros tenemos que entender que Yeshua murió por nosotros. Yeshua murió por todo el pueblo escogido por el Eterno, murió por Israel. Así que cuando nosotros analizamos el ritual, nosotros nos damos cuenta que todo esa literalmente fue cumplido por Yeshua. En número 19:2, después de dar todas estas instrucciones, dice, por ejemplo, le daréis a Eleazar el sacerdote, la sacará fuera del campamento, la hará degollar, tomará de la sangre, rociará hacia la parte del tabernáculo. En el verso 5 hará quemar la vaca, su cuero, su sangre con estiércol la hará quemar. Y luego, escuchen el final de todo este ritual que se hacía antes de Yeshua. Tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego donde arde la vaca roja. ¿Por qué esos elementos? ¿Por qué al tener la vaca roja tenían que poner allí la madera de cedro y el hisopo y el escarlata? ¿Por qué tenían que poner esto? Cuando volvemos a Yeshua lo entendemos. ¿De qué se trata la madera de cedro? De la cruz donde murió Yeshua. Era como poner ahí en el sacrificio una representación de la cruz. Ese cedro es una madera incorruptible y por eso siempre está asimilada a la cruz en la que murió Yeshua. El hisopo. ¿Qué era el hisopo que había que poner allí? El hisopo era construido de ramas de orégano y tomillo y tenía propiedades antisépticas, pero era símbolo de la unción y de la purificación de Yeshua, que Yeshua hace en nuestra vida. ¿Dónde lo vemos? En el Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Es decir, todos estos elementos, si nosotros buscamos dentro de la misma escritura, encontramos que el simbolismo no es que lo estamos inventando, sino que lo estamos relacionando dentro de la misma palabra. El hisopo entonces era para la sanidad. Y el escarlata, aquí volvemos con un tema que es hermoso y muchas veces ya lo hemos hablado,
que es la palabra toula, que nos lleva de nuevo a ese gusano hembra que siempre está mencionado, relacionado con Yeshua, que era un gusanito hembra que se pegaba a un madero. Allí esa hembra iba a dar a luz, pero solo, pues claro, solo daba a luz una vez en su vida porque va a morir. Ella misma se desgarra su cuerpo y cuando nacen los gusanitos se alimentan del cuerpo y de la sangre de esa madre. Yeshua, cuando en las palabras que él pronuncia en la cruz, según el Salmo 22, él dice, porque yo soy gusano y no hombre. Cuando buscamos la palabra gusano en hebreo, es la misma palabra tola, la misma palabra que relaciona, y lo podemos y lo sabemos que es. ¿Por qué? Murió en la cruz. Él murió, literalmente perdió hasta la última gota de sangre por dar su sangre por nosotros. Y el mismo Yeshua dijo que nosotros debíamos comer su carne y beber su sangre, que era el ejemplo o el simbolismo que él estaba utilizando con este toula, que es lo que ha sido traducido como escarlata. Así que todos, si ustedes leen todo el Salmo 22, donde Yeshua mismo dice, yo soy gusano y no hombre, hoy podemos entenderlo y sumarlo a toda la ordenanza de la vaca roja, para nosotros resumirlo en una revelación que es muy hermosa. Ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué después de Yeshua ya no hay templo? Y han pasado tantos siglos. Y Israel está de nuevo en la tierra, la casa de Judá está de nuevo en la tierra, pero no tienen el monte del templo. El Eterno no ha permitido que se levante el templo. Por lo tanto, Yeshua cumplió con ese mandamiento de la vaca roja, y es hoy a través de Yeshua que nosotros podemos ser limpiados de la lepra, es decir, purificados, quitado el pecado a través de Yeshua. Podemos ser sanados a través del hisopo. Él murió por nosotros en la cruz. Él murió fuera del campamento. Pero todavía hay un dato más interesante, porque dice, las personas que se purificaban con el agua de la vaca roja, ya el agua mezclada con las cenizas de la vaca roja, serían limpias al séptimo día. Pero dice, pero si al tercer día no se purifican, no serán limpios en el día séptimo. ¿Qué significa el día séptimo? Nosotros sabemos que el plan completo del Eterno son 6.000 años del hombre y 1.000 años ya del reposo, los 1.000 años finales donde Yeshua viene a reinar en la tierra. Entonces, ¿por qué dice que se purifiquen al tercer día? Al tercer día resucitó Yeshua. Al tercer día es llamada la casa de Israel de regreso a la casa según la profecía de Oseas. O sea, todo se cumple perfectamente. Y por eso nosotros podemos hoy, leyendo la Torá, encontrar sin ninguna duda que ese mandamiento incomprensible nosotros sí lo podemos explicar, porque esa ordenanza se cumple por Yeshua. Ahora, fíjense, ¿quién compró el altar de la vaca roja? Cuando nosotros leemos quién compró el altar de la vaca roja, también nos encontramos que lo compró David con el ángel de Yahweh, que hemos visto que es la imagen visible del Elohim invisible. O sea que Yeshua mismo con David compró el altar donde iba a morir después. Hay tantos elementos acá que son muy, muy interesantes para explicar, pero fíjense por qué cualquier persona podría preguntar, bueno, ¿y por qué sabemos que la muerte de Yeshua es válida en lugar de la vaca roja? Porque nosotros tenemos una confirmación muy importante, que es la de Juan el Bautista. Juan el Bautista declaró, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista tenía el derecho a hacerlo
porque era de la línea de Aarón. Recuerden que en el tiempo de Yeshua está Caifás, que no era de la línea de Aarón, el único autorizado era Juan el Bautista. Pero Caifás rasgó sus vestiduras cuando precisamente le dice, está hablando con Yeshua antes de su muerte. ¿Qué pasa con las vestiduras? Fíjense, aquí nos queda Yeshua como el único recurso. Cuando se rasgan, cuando Caifás rasgó las vestiduras, él mismo se eliminó como sumo sacerdote y solo quedaba Yeshua, que es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Esa fue la razón por la que no rasgaron las vestiduras en Juan 19:24. Fíjense que sin saberlo, porque los soldados romanos no conocían la Torá, pero sin saberlo, ellos tomaron las vestiduras, pero no las rasgaron. Si las hubieran rasgado, hubieran destituido a Yeshua como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces podemos resumir todo esto perfecto. Yeshua reemplazó, digamos que la vaca roja era el anticipo de la obra de Yeshua. Y hoy nosotros somos limpios del pecado por Yeshua, y Yeshua es el sumo sacerdote para siempre. Por eso no hay templo, y hasta que él venga a reinar, nosotros hemos creído en el verdadero sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Excelente tema. Es un tema que los cristianos nunca hemos escuchado muy claro, ¿verdad? Pero fíjese una cosa, Gerardo, no solamente, no los cristianos, los mismos judíos, la casa de Judá dice que no entiende ese mandamiento. Pero es lo que está haciendo el Padre hoy, nos está revelando a Yeshua en la Torá. Ok, muy bien, Liliana. Vamos a la serpiente de bronce, ¿qué te parece? Entremos en ese otro tema que es muy importante. Ese tema de la serpiente de bronce también es cumplido por Yeshua. Es una ordenanza que también la cumplió Yeshua. ¿Dónde encontramos esa ordenanza? En Números 21 nos dice cuando el cananeo que habitaba en el Negev oyó que Israel venía por el camino, pelearon contra Israel. El pueblo se desanimó, el pueblo se cansó. Bueno, ahí vamos entendiendo como el contexto de la historia. Y como consecuencia de la murmuración del pueblo por las adversidades que encontraba en el camino, dice en número 6 que el Eterno envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, como consecuencia de la murmuración del pueblo, el Eterno envía esas serpientes ardientes. Moisés entonces, el pueblo vino a Moisés y dijo: nosotros hemos pecado. Ellos reconocieron por haber hablado contra el Eterno. Por favor, pídele al Eterno que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El Eterno le dijo: haz una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguno era picado por las serpientes, si volteaba a mirar fue puesto como en una cruz esa serpiente de bronce. Si alguno era picado por las serpientes y miraba a la serpiente de bronce, entonces vivía. Entonces, ¿por qué lo podemos relacionar con Yeshua? Bueno, porque el mismo Yeshua nos lo dijo. El mismo Yeshua expresó que él representaba esa serpiente de bronce. Por ejemplo, en Juan 3:14, dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que miren esto tan hermoso. El pueblo de Israel todavía no había venido Yeshua. Ellos tenían la serpiente de bronce. Ellos miraban hacia la serpiente y ellos iban a morir, pero si miraban a la serpiente eran sanos. Yeshua dijo: de la misma manera, cuando yo sea levantado, eso es muy importante, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz, dice: todo aquel que en él cree, que creemos, los que creemos en que Yeshua murió en la cruz por nosotros, dice, nosotros vamos a tener vida eterna.
El pueblo muchas veces está cansado, está murmurando o está metido dentro del mundo. Pero definitivamente cuando nosotros levantamos los ojos a la cruz, ahí es donde nosotros recibimos una vida nueva, una nueva vida aquí en la tierra, pero también hemos pasado de muerte a vida eterna. En el contexto de esta cita de Juan 3, en Juan 3:12, Yeshua nos habla inclusive de esos misterios que están escondidos. Dice, si yo les digo, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero él dice, yo les hablo de cosas terrenales y no las creen. ¿Cómo, si les hablo de las celestiales, cómo las creerán? Entonces dice a continuación, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, aquí es donde nosotros podemos probar sin ninguna duda que estaba completamente era completamente claro que Yeshua estaba cumpliendo con ese mandamiento de mirar hacia esa serpiente que en otro tiempo estaba en el desierto, pero que ahora era Yeshua el que estaba allí. ¿Por qué una serpiente? Porque la serpiente representa el pecado, la muerte. Y Yeshua murió en el lugar nuestro, ya lo vimos, ¿no? Yeshua no tuvo nunca pecado ni falta, él murió en el lugar nuestro. Él nos dice la palabra que esa serpiente de bronce con el tiempo se volvió un ídolo y el rey Ezequías en su reinado sobre Israel mandó a destruirla. También hay muchas personas que han hecho de Yeshua un ídolo, que no les transforma la vida, que creen en Yeshua pero siguen en la vida del mundo como si fuera solamente un ídolo. El verdadero Yeshua nos transforma, nos lleva de muerte a vida. Exactamente. Entonces, Yeshua cumplió como la vaca roja, Yeshua cumplió como la serpiente de bronce. Entonces podemos concluir que Yeshua fue el cumplimiento de la Torá o ley, como dijo Pablo en Romanos 10:4, que el fin de la Torá es Cristo. Literalmente, es lo que hemos venido explicando y que es tan importante para animar a las personas a que estudien la Torá buscando a Yeshua. Hoy lo hemos visto como la vaca roja, lo hemos visto como la serpiente de bronce, todo el cumplimiento de la Torá. Cuando Yeshua nos dijo que él había cumplido ciertos mandamientos de la Torá, los que él podía cumplir por nosotros, se refería precisamente a este tipo de mandamientos. Fíjense, Yeshua, nosotros podemos tener la seguridad de que Yeshua hizo el sacrificio perfecto. Hoy no hay sacrificios, hoy no hay templo. Nosotros sabemos que Yeshua es esa misma vaca roja que hoy nos quita del pecado. Es el mismo que fue levantado como la serpiente y al que podemos mirar nosotros para pasar de muerte a vida. Estudiar la Torah en este tiempo, como ha sido el llamado del Eterno, es muy importante porque nosotros empezamos a entender y a adquirir muchísima más fe y más seguridad en nuestro Mesías, en Yeshua, en la obra que hizo por nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de vivir una vida nueva a través de Yeshua, precisamente porque Él vino y cumplió con cada una de las ordenanzas que el Eterno tenía para todo su pueblo. Por eso cualquier pregunta que quede, los animamos a ustedes que están viendo estos programas, los animamos a que nos escriban esas preguntas. Ustedes nos pueden enviar, vamos a hacer programas especiales con preguntas y respuestas para que a ustedes les quede claro y adquieran esa fe sólida en Yeshua, nuestro Mesías, el que dio su vida por nosotros. Muy bien, Liliana. Terminamos estos dos temas preciosos, ¿verdad? Shalom, shalom. Nos vemos en el próximo programa. Shalom para todos. Un abrazo.
Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué se llamó a sí mismo Hijo del Hombre y no Hijo de Dios? De este tema tan interesante hablaremos en nuestro próximo programa. Te esperamos.